Bueno, el equipo está conformado por Valdés Castellano José Antonio, Morales Velázquez Ramón Alberto, Mendoza Ruiz Irán Enrique, Urbina Alvarado Francisco Alonso. Este tema es la tarea 3, la tarea 4.3, perdón, de diseño de un circuito pulsador. Para esta tarea nada más vamos a participar Urbina Alvarado Francisco Alonso y Valdés Castellano José Antonio, ya que como dije en la anterior presentación, teníamos muchas tareas, entonces tuvimos que dividirlo para hacerlo un poco más ligero, pero pues todos estamos en contacto para saber cómo funcionan cada uno de esos circuitos. Bueno, yo soy Francisco Alonso Urbina Alvarado y les voy a hablar sobre el diseño de circuitos pulsadores. ¿Qué es esto? Pues básicamente es diseñar circuitos a través de eh, trabajar de ver qué es lo que queremos en la carga y qué es lo que queremos estar conmutando, estar cambiando. Sin embargo, los circuitos pulsadores pues no son circuitos complicados. De hecho, no hay una forma específica de hacerlo. En realidad es simplemente la carga y un pulsador. Regularmente se pueden usar switches o algún transistor puesto como un conmutador para que esté pulsando de varias a gran velocidad, a mejor velocidad, y pues el diodo para estar protegiendo el circuito. Eso sí, se siguen 5 reglas específicas o 5 reglas básicas para el diseño de los circuitos pulsadores. Y primero es identificar los modos de operación del circuito pulsador, o sea, cómo es que va a trabajar, qué es lo que nosotros necesitamos, y ya a partir de eso elegir cómo va a ser el circuito. Determinar los circuitos equivalentes para los diversos modos, o sea, qué se le puede poner en la carga, con qué otras formas podríamos hacer el circuito, dependiendo de si nos funciona más una forma o la otra. Entonces, es bueno saber cuáles son los circuitos equivalentes para un modo en específico. Determinar las corrientes y voltajes de esos modos y sus formas de onda. Ver cómo son en cierta forma los circuitos, cómo se comportan, para ver si estos realmente nos sirve, realmente es lo que buscamos, o no. Evaluar los valores de los componentes de conmutación LMC que satisfarán los límites del diseño. Que esto es para saber, en el diseño, qué es lo que nosotros queremos como puntos, como dice ahí, como puntos límites, dependiendo de los valores de la carga. Y determinar los requisitos de especificación de voltaje de todos los componentes y dispositivos. Esto una vez sabiendo cuáles son los voltajes máximos que cada dispositivo puede resistir. Si este unos 50 volts, 60 volts, pero como estamos hablando de circuitos de potencia, pues serían del orden de los 1000 volts, 2000 volts, etcétera, etcétera. Bueno, yo voy a estar hablando de los ejemplos que son tres, de el 11, el 12 y el 13, 9-11, 12 y 13. Tenemos el primero que es el 11. Tenemos tres incisos que hay que resolver. Tenemos que sacar los valores del componente IMC. Tenemos B, la frecuencia de pulsador máxima permisible. Y C, tenemos las especificaciones de todos los componentes de los dispositivos. Se nos dan ciertos valores, que tenemos un BS de 220, tenemos un IM de 440 amperes, y tenemos que el voltaje mínimo de salida deberá ser menor que el 5% del BS, que es el valor de entrada, el voltaje de operación, perdón, entre otros valorecitos. Entonces tenemos que, inciso A, debemos utilizar las ecuaciones 9-94, 99, 9-100. Para el tiempo de desactivación, tenemos esto que está aquí. O sea que es decir que tenemos esto que está aquí, que es... le voy a hacer zoom. Aquí está. Que es el I cuadrado NFF. Perdón, T cuadrado más BS. Es I, es T, no, es I según yo. No, T. BS por C entre IM al cuadrado. Menos 2 el BS C de T 0FF entre I y N.
y M, perdón. Y tenemos que esto es igual a LS de C. Pues tenemos los valores numéricos que tenemos aquí. Tenemos que el C es igual a los 28.6 microfaradios y entonces esto lo redondeamos y tenemos que son 30 microfaradios. Entonces este sería el valor. Pues al sustituirlos teníamos que escoger el valor más pequeño que encontremos en lo que es en estas ecuaciones y pues tenemos que son los 30 microfarados la respuesta del inciso A. Luego en el inciso B se nos dice que de la ecuación 9-100 el sobrevoltaje es de 440 raíz de 4 entre 3 nos da un total de 160 volts. Y de ecuación 99 el voltaje del capacitor vendría siendo de 380 volts, ya que se suma 220 más 160. Y a partir de ecuación 9-92 la corriente resonante de pico es esta. La corriente pico es igual a 380 raíz de 30 entre LM. Esto vendría siendo el punto 8 por 440, que nos da un total de 352, o bien dicho nos da 34.96 microhenry. Entonces para el inciso C tenemos que sacar determinar las especificaciones de cada componente. Entonces la corriente promedio tenemos 440 amperes. Si suponemos que es un ciclo de trabajo que pues K es igual a 1. La corriente pico y P es de 440 más el punto 8 por 440 son 792 amperes. La corriente RMS máxima de carga es igual a 440 que teníamos anteriormente. Y la corriente RMS debido a la inversión resonante pues es fácil sacarla. Tenemos que es el punto 8 por 440 entre la raíz de T entre F entre 2, que eso es igual a punto 352 de la raíz de 101.8 por 300 entre 2 nos da que es un total de 43.5 amperes. Y pues si nos iremos con todo, tenemos que la RMS efectiva es de 442.14 amperes, ya que pues tenemos que sumar esto de aquí y elevarlo. La corriente pico es de 440 amperes. La corriente RMS es de 48.100 amperes después de 0.44 la raíz de 300 por 40.9. Y la corriente promedio es del 5.4 amperes después de hacer todas estas multiplicaciones que tenemos aquí. Y la corriente pico tenemos que es el 0.8 por 440 volts, que nos da 352 amperes. Y la corriente RMS desde aquí del T3 tenemos que multiplicar el punto 352 raíz de 101.8 por 300 entre 2, que nos da un total de 43.5 amperes, que es el mismo que teníamos en el T1. Y la corriente promedio, pues la I promedio se saca con 2I, P, esto que está aquí. Entonces vendría siendo 2 por 352 por 300 por 101.8 por 10 a la menos 6 entre pi. Entonces esto da un total de 6.84 amperes. El valor de capacitancia, esto ya teníamos, que tenemos arriba en el inciso A, creo que fue, donde nos salió estos, que son los microfaradios. Y tenemos el voltaje de pico a pico del BPP, que esto es igual a 2 por 380, que esto es igual a 760 volts, que también ya lo teníamos. La corriente pico de esto, tenemos que es 440 del LM, es de 440 amperes. La corriente RMS es de 48.7 al cuadrado, más el 43.5, más el 65.3. La corriente pico pues son 352. Y la corriente RMS es 43.35 igual que arriba. Y para el DM nos da una I promedio de 440 también como la anterior. Y si suponemos que la K es igual que 0. Y la corriente RMS pues igual 440 y la pico 440. Para el ejemplo 9-12
Tenemos que checar la figura 9-22 que ya la vimos. Entonces tenemos que nos dan un BS de 220 volts, nos dan un pico de IM de 440 amperes, nos da una corriente pico a limitarse al 150. Y también nos dan un TOFF de 25 y la inductancia de alimentación son de 4 y de micros. Entonces debemos determinar los valores de los compensadores LM y C. El voltaje es sobrecargado. C, el voltaje de conmutación disponible debe ser. Bueno, aquí está todo revuelto. Tenemos que checar ciertas ecuaciones que estamos aquí para desarrollarlo. Entonces de la ecuación 112 se nos dice la corriente resonante pico, se saca con esto que está aquí. Y de la ecuación 9-118 y 119 voltaje del capacitor se puede obtener de la siguiente manera, con esto que está aquí. Y allá al desarrollarlo todo, tendremos esto de aquí. Se puede resolver en función de LM mediante el método iterativo, en el que LM se incrementa en pequeñas cantidades hasta obtener el deseado de TOFF. Entonces, se nos dice que encontremos el valor de LM y de C que satisfagan las condiciones de TOFF y de IP. Entonces la respuesta, el LM es igual a los 25.29 microhenrios, que esto es igual a un C, que es igual, como ya vimos, 18.16 microfaradios. Tenemos que el B es de 558.86 volts. El BC, que es el inciso C aquí también, esto es igual a 220 más 558, que nos va a dar un total de 778.86 volts. Y de la ecuación 9-115 da un B1 que es 605.63 volts. Para el ejemplo 9-13 tenemos una carga que es una IA. La IA es de 100 amperes. Tenemos un LE de 0.35 miligen, que se borró, sí, y una C de 4500 microfaradios y una frecuencia de 350 Hz y con un ciclo de trabajo del punto 5. Entonces hoy se determina el valor RMS máximo del componente fundamental de la corriente armónica generada por el pulsador en la línea de alimentación. Pues se nos da una ecuación de la 123, 9-123, se puede escribir como esto. Entonces, al desarrollar todo esto, tenemos que también el valor RMS de esta corriente es la siguiente, que es 1, que es la IA que nos daban entre pi, por 1 menos coseno de 2pi de k, esto a la 1 medio, que nos da un valor de 45.02 amperes. Y esto hace que esto se hace máximo en k a la 0.5. Entonces, de la ecuación, a partir de la ecuación 9-124, que está dada por esto que está aquí, al sustituirlo, tenemos que es 45.02 entre 1 más 350 entre 135.98 entre 2 al cuadrado, perdón. Y esto nos da un total, y a dividirlo todo, es 5.98 amperes. Y también se nos dice que si F entre F0 es mayor que 1, la corriente armónica de alimentación se convierte aproximadamente en eso que está aquí.